Hola, mi querido amigo, qué alegría, estamos juntos nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 6 para el 8 de febrero del año 2025. El título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Intentar dividir la justicia del amor de Dios es intentar dividir su propia naturaleza, y eso sería una aberración teológica. Ahora te digo, ¿por qué estamos estudiando estas lecciones del amor de Dios y la justicia de Dios durante este primer trimestre? Simplemente porque de alguna manera, últimamente, está entrando en las filas de la iglesia la idea de que como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Entonces, implícitamente viene la idea de que, bueno, ya que Dios me ama y Dios es incapaz de destruir a cualquiera, yo puedo seguir viviendo como quiera, que al final me voy a salvar porque Dios es amor. Entonces, todas estas lecciones del trimestre nos están mostrando que a Dios no se lo puede dividir. Es verdad que algunos se van al extremo que Dios es amor y punto, y otros se van al otro extremo, Dios es justicia y punto. Pero la lección de esta semana trata de mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo, y que la justicia de Dios no está reñida contra el amor, ni que el amor está separado de la justicia. Entonces vamos a la primera parte, hablando justamente del amor y la justicia, y vamos a leer Salmo 89, 14. Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué cosa es el cimiento? La columna. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un edificio está hecho del fundamento, la columna. Pero eso no es edificio. El edificio también tiene una fachada, tiene ventanas, tiene puertas. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? El fundamento de Dios, de su existencia, es la justicia, pero que la misericordia va delante de él. El amor se confunde en Dios con la justicia. Para el salmista no existe Dios por un lado y amor por otro lado, sino que su amor es su justicia y su justicia es su amor. Son inseparables. Y ahora veamos lo que Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios que derrama su amor y su misericordia sobre la humanidad, derrama su justicia y derrama su juicio. ¿Por qué juicio y justicia? Porque la justicia tiene principios, el amor tiene principios, y cuando esos principios son torcidos por la criatura humana, un día van a tener que enfrentar el rendimiento de cuentas, o sea, el juicio. Amor, justicia y juicio no se pueden dividir. Pero qué miedo, viene el juicio. No, el juicio divino no es para que tengas miedo. Al contrario, el juicio divino es para que tus enemigos y los enemigos de Dios piensen en lo que están haciendo, porque un día van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio? Vamos a decir que tú tenías una casa y viene un valentón y a golpes te arrebata la casa, se queda con la casa y te deja en la calle. Y tú vas a la justicia humana
y comienza un proceso judicial, un juicio, para que el juez determine quién es el verdadero dueño de la casa. Y tú tienes los documentos, los títulos y todo. ¿Quién debería tener miedo al juicio? ¿Tú que eres la víctima, inocente? ¿Tú que eres el verdadero dueño? ¿O el valentón que entró y te sacó a golpes de tu casa? ¿Quién debería tener miedo al juicio? Entonces, querido, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú sientes que Jesús te ama, no tienes que tener miedo de Él. Inclusive porque en este ejemplo que estoy haciendo, el amor de Dios se va a revelar en la justicia que el juez va a determinar para ti. Pero para que el juez determine la justicia tiene que haber un juicio. Por eso justicia, amor, misericordia, juicio son una sola cosa. Vamos a la segunda parte. Dios es totalmente bondadoso y totalmente justo. Y ahora esto que estoy diciendo no es solo teoría, es una experiencia viva. Quiere decir, no puede ser solo teoría en tu mente, una cosa bonita de predicar. Esto tiene que ser una realidad, una experiencia viva en tu experiencia, en tu día a día, en tu vida cotidiana. Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca. ¿Quién Él? Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Por eso Él es la roca. El salmista está usando una ilustración humana. Porque si tú plantas un árbol y vienes 1000 años después, de repente ese árbol ya ni existe. Pero si tú tienes una roca y vienes 1000 años después, la roca está en el mismo lugar. Entonces el salmista usa la ilustración de la roca para expresar la eternidad de Dios. Él no cambia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pero ese Dios, que es una roca, que es perfecto, que es un Dios de verdad, que no hay iniquidad en Él, ese Dios es al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Juan dice que Dios es amor. Quiere decir, su justicia, su reprobación a la iniquidad no está reñida con su amor. No creas que porque Dios no aprueba lo que haces, Él no te ama. Él te ama, siempre te va a amar, pero no siempre va a aprobar tus actitudes cuando te sales de los caminos de Dios y haces lo que tu corazón humano quiere y caminas en caminos de perdición. Leamos Salmo 92, 12 al 15. Dice, el justo, ¿quién es el justo? El que camina con Dios, el que no sale del territorio divino. El justo florecerá como la palmera, florecerá. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá. No quieres que tu vida florezca, porque si tu vida florece, es que va a haber fruto, porque el fruto viene de la flor. No quieres una vida fructífera, pues Dios quiere que produzcas mucho fruto. Pero para eso tienes que estar en el Señor y tienes que estar en sus atrios. Entonces tu vida va a ser una vida de mucho fruto. Aún en el desierto, en la inclemencia, en la intemperie, vas a ser como una palmera invencible. Los vientos pueden soplar, pero la palmera se puede balanzar para un lado, pero nunca se rompe, nunca se quiebra. La palmera está firme, aún en medio del desierto, en medio de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque sus raíces van al fondo a beber el agua de la vida que es Dios. Ese es el justo. Y aun cuando llegues a la vejez, dice el texto, tu vida será una vida fructífera. No será una vida de lamentaciones, de tristeza, de angustia, sino una vida de productividad.
porque estás en Jesús. ¿Y para qué todo eso? El versículo 15 explica, vuelvo a leer, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, querido. Ese Dios amor maravilloso, ese Dios que yo siempre te digo, tú eres la cosa más linda que el Señor tiene en esta vida. Ese Dios es el Dios justo, misericordioso, que te ama. Y justamente porque te ama, quiere que andes en sus caminos para que disfrutes de la vida, así como la palmera, para que seas pleno en todos los sentidos de tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El carácter inmutable de Dios. Aquí veremos que Dios no cambia. Él es siempre el mismo, hoy, ayer, por los siglos. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, justiciero, un Dios que castigaba, un Dios que pues mandó el diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que muere en la cruz para salvar al hombre. Y eso es injusto con Dios. Separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, eso no es justo, ni es coherente, porque Dios es uno solo. Mira lo que dice Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado en mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Interesante. Dios dice en los días de Malaquías a su pueblo a través del profeta: yo soy Jehová y no cambio. Desde los días de vuestros padres, ustedes andaron en sus caminos, fueron rebeldes, hicieron lo que quisieron. Yo los destruí, no. Yo tuve paciencia con ustedes. Yo los esperé. Es verdad que hubo momentos en la historia en que la ira de Dios contra el pecado se manifestó como en el diluvio, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero en el diluvio murieron todos? No. Se salvó Noé, sus nueras, sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvaron los otros? Porque los otros se agarraron con uñas y dientes del pecado. Y cuando la destrucción vino sobre el pecado, y los pecadores que no quisieron soltar el pecado murieron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis capítulo 19 vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, simbólicamente viene montado en un caballo blanco como un guerrero victorioso. Y la gente tiembla. ¿Pero quién tiembla? ¿Los redimidos? ¿Los que lo siguieron en esta tierra? ¿Los que aceptaron su amor? No. Tiemblan sus enemigos. Porque dice que las ropas, los vestidos de Cristo serán manchados de rojo. ¿Y ese rojo simboliza qué? ¿La sangre de Cristo que derramó en la cruz? No, es la sangre de los rebeldes. ¿Por qué mueren los rebeldes? ¿Por qué murieron los rebeldes en Sodoma y Gomorra? Porque no quisieron apartarse del pecado. ¿Y por qué morirán los rebeldes por ocasión de la venida de Cristo? Porque no quisieron soltar el pecado. Pero en todo ese tiempo hubo un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que llamó, un Dios que esperó. Leo ahora Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y para completar, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, querido, no hay un Dios malo y un Dios bueno. No hay un Dios amor y un Dios justicia. Dios es amor y justicia al mismo tiempo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora hablemos de un Dios arrepentido. ¿Sabes que la Biblia menciona 40 veces que Dios se arrepiente? Hay 40 pasajes en la Biblia.
que mencionan el hecho de que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto sucedió después de los rebeldes del becerro de oro en el desierto. Dios los iba a destruir, pero el texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí se usa la palabra arrepentirse. Pero leo ahora Números 13:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mira, en el primer texto que leí dice que Dios se arrepintió de hacerle mal a su pueblo. En el segundo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene la pregunta: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Esto es como la ira divina. La ira divina no es una emoción descontrolada, mala, perversa, no. La ira de Dios es la reacción del amor contra el pecado. Y el arrepentimiento del hombre es porque hizo mal y le duele haber hecho el mal. Pero el arrepentimiento de Dios, si podemos hablar así, es el amor de Dios desbordando, esperando, la longanimidad de Dios alcanzando al pecador, al ser humano. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando exactamente de que el arrepentimiento divino no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento divino es la expresión de su amor. Quiere decir, tú mereces la muerte, has entrado al territorio de la muerte, vas a morir, pero yo te amo y te voy a esperar, y te voy a esperar. Y si tú abandonas el pecado, mi ira se va a soltar contra el pecado, pero como tú lo abandonaste, tú ya no serás una víctima de la destrucción. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando de aferrarse al amor y a la justicia. Y quiero enfatizar lo que dije en la parte final del comentario previo. Dios desata su ira contra el pecado, no contra el ser humano. Y el ser humano que será destruido y alcanzado por la ira de Dios será el que no quiso soltar el pecado. Pero el que se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, ese será salvo. La Biblia dice: mira, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y vuelva. Dios no quiere la muerte del pecador, del ser humano. Pero cuando el ser humano insiste en no soltar el pecado, pues la ira de Dios viene y alcanza al pecado y al pecador que no lo quiso soltar. Leo Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el pensamiento central de este texto que acabo de leer es el versículo 45, la última parte, que dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es por eso que siempre digo que Dios ama al bueno y al malo. No es que Dios deje de amar al malo.
Pero ¿por qué el malo va a morir en el día final? Porque no quiso soltar el pecado. Porque cuando digo Dios ama a los buenos y a los malos, no estoy diciendo que Dios va a salvar a los buenos y a los malos. La Biblia no dice eso. Todos los textos bíblicos que hemos leído no enseñan eso. Lo que enseñan es que Dios nunca deja de amar al ser humano, sea bueno o sea malo, pero que Dios llama y llama y llama. Y en el día final, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, todos los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos juntamente con el pecado. Oh querido, Dios te ama. Por más que en este momento tu vida sea una vida deshecha, por más que en este momento te sientas perdido, condenado, Dios te sigue amando. Ah, pastor, pero he caído. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nadie se va a salvar porque cayó, pero tampoco nadie se va a perder porque cayó. Si alguien se pierde será porque cayó y no quiso levantarse. Y cuando digo cayó en el pecado, se agarró del pecado y no lo quiso soltar. Entonces, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, se desatará también sobre el ser humano que no quiso soltar el pecado. Entonces, el hecho de que te has ido lejos de Dios no quiere decir que tienes que permanecer allá. El hecho de que has fallado no quiere decir que tienes que continuar en esa situación. Ven a Jesús. Él te ama. ¿Cómo vengo? No tengo fuerzas. Déjate traer por el amor de Jesús. Pero pastor, mi vida está llena de pecado. Deja que Él te lave, que Él te limpie. Es su amor purificador que te transforma. Ven a Él. El próximo sábado ve a la iglesia tal como estás. No prometas nada, simplemente ve y dile, Señor, estoy aquí, no tengo fuerzas, no soy nada, me siento perdido. Pero deja que el amor de Jesús te envuelva completamente, te perdone y te transforme.